¿Cómo están, queridos televidentes, podcaster, videocaster de acá de Sintonía Humboldt? Estamos en un nuevo episodio con, obviamente, mi querido compañero de labores, Rodrigo Muñoz, y quien les habla, Carla Parra. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, contento nuevamente de estar junto a ti, Carlita, y junto a una invitada que ya la habíamos invitado antes, Sí. que estuvo con nosotros en algún momento en otro lugar y que siempre nos trae cosas interesantes. Así que va a ser un programa muy entretenido. Oye, eso que estuvo en otro momento, en otro lugar, es como medio místico, ¿no? Estamos místicos hoy día. No vamos a contar todo, vamos a contar la mitad, ¿no? Lo demás queda a la imaginación. Pero así es. Hoy día nos encontramos con... Y hoy día me toca a mí la presentación a todo esto porque mi querido compañero Rodrigo Muñoz tuvo un pequeño percance ahí con su celular, que es, ¿verdad?, su fuente de información de todas las presentaciones. Así que hoy día voy yo con esta presentación, no con tanta... elocuencia como lo suele hacer Rodrigo. Pero hoy día está con nosotros Marcela Gatica Andrades. Ella es bioquímica y doctora en inmunología, y además es docente de la Universidad de La Serena y docente en la Universidad del Alba, donde actualmente se encuentra estudiando y haciendo una sensibilización sobre la enfermedad de Chagas. ¿Cómo estás, Marce? ¿Cómo estás, Carla, Rodrigo? Feliz de estar con usted. Tanto tiempo pasado que nos veíamos, así que muy feliz de estar aquí cerrando el semestre ya, así que contenta, un poco aliviada porque puse las últimas notas antes de venir para acá y no reprobé a nadie. Escuchen, alumnos, no reprobó a nadie. Primera vez. Parche antes de la herida. Así que no, contenta, un poco aliviada ya que me pasó la locura de cerrar el semestre, así que feliz de estar con ustedes para hablar un poquito de comunicación de la ciencia hoy día lunes, perdón, con ustedes. Sí, así tal cual. Hoy día vamos a hablar justamente sobre algo que ya veníamos adelantando un poquitito, que es la enfermedad de Chagas, pero siempre llevada un poco al territorio que nos convoca, que en este caso es el archipiélago, ¿verdad? Y esta franja que es además birregional, que se comparte, porque tiene además como algunos elementos, algunas variables que son bien diferentes, si se quiere, al resto de la región. Así es, de hecho, al resto de la región y al resto del mundo, porque Chile y particularmente la región de Coquimbo son casos especiales, porque acá, primero contemos a la audiencia, que acá están la mitad de los casos detectados y casi la mitad de los defunciones del país están acá. Acá en la región, la mitad de Chile, sí, la región de Coquimbo. Casi la mitad de los muertos y casi la mitad de los casos detectados. Ahora, Chile, y lo vamos a ahondar ahora en la conversación, es un caso particular porque Chile del año 99 se certificó de que bajó su transmisión vectorial. ¿Qué es eso? Que el vector de la enfermedad de Chagas, la enfermedad de Chagas se produce por un parásito. Que se llama... eso era que te queríamos pedir primero, como contextualizar a nuestros auditores para que sepan qué es la enfermedad de Chagas. Claro, es una enfermedad que se produce por un parásito que se llama Trypanosoma cruzi, ¿ya? Y ese parásito infesta un bichito que conocemos como vinchuca, ¿ya? Entonces no es como que la vinchuca lo provoque, sino es la vinchuca que tiene el parásito, que no son todas, ¿ya? Ahí podemos hablar de que hay varios tipos de vinchuca y todo, ¿ya? Pero el tema es que el grueso del mundo donde está la enfermedad se transmite a ti te pica el bichito. Entonces, la vinchuca, perdón, me van a matar ahí Claro. los entomólogos me van a matar ahí, bichito. Entonces, ¿qué pasa? Te pica, tú no te das cuenta que te picó, a lo mejor tú te rascas. ¿Y cuál es el problema? Que la vinchuca hace sus heces fecales, sus fecas ahí. Entonces, tú al rascarte, esas heces entran. Y ahí es donde entra el parásito. Entonces, no es la vinchuca en sí, sino es el parásito que entra a través de que tú te rascaste, entró la caca del fondo, la caquita, entra la sangre y ahí entra el parásito. ¿Dónde está la vinchuca? ¿Dónde se ubica? Justamente, ese es un tema importante porque terrenos secos, áridos, pircas, casas de adobe, gallineros. Entonces Chile desde el 99 se certificó en que bajó al mínimo la transmisión vectorial. ¿Qué quiere decir? Por la picadura del bicho. Hoy día la principal forma de transmisión es vertical, madre a hijo. ¿Cuál es el tema? Que tú puedes generar un cuadro agudo, que vamos a conversarlo después, o también tú podrías haberte picado y no haberte dado cuenta, y empiezan a pasar los años y tú puedes transmitir esto a tus hijos, ¿ya? Entonces ahí viene todo un tema, porque ahí lo podemos andar después, pero el grueso de las personas que hoy día fallecen de Chagas es gente que probablemente se contagió en los años 80, 90, cuando las casas estaban infestadas del bicho. Y claro, tiene como 80, 90 años, más o menos, gente de la cuarta edad, la que está falleciendo principalmente, ¿ya? Pero hoy día Chile está certificado desde el 99, entonces la principal forma de transmisión es
madre e hijo. Pero está viendo, y es igual podemos conversar, avistamientos de bichos, de vinchucas que tienen el parásito. Y al parecer también tenemos muy poca información sobre cuántas vinchucas hay que tengan el parásito en la región, porque la gente tampoco lo denuncia. Así que les dejé varias líneas de conversación. Oye, sí, y si es difícil contar gente, digamos, con el censo, imagínate lo que significa contar vinchucas. Así es. Debe ser una tarea titánica. Que supone que uno debería denunciarlo. Yo, de hecho, hablaba con una investigadora hace 2 días que trabaja en terreno. Me dice, oye, yo veo vinchucas todos los fines de semana, me decía. Además que ella es extranjera, no es de acá. No habla español tampoco. O sea, habla español, perdón. Sí habla español, pero no me refiero a que no es español su idioma nativo. Y me decía, yo no sabía que tenía que denunciar, a que llevarlo al CESFAM o al SAG o cualquier centro de la red de salud. Que ojalá agarrar el bichito y llevarlo. Y ojalá luego, que no pasen semanas, porque también la calidad de la muestra se pierde. Entonces, mucha gente no sabe que tiene que denunciarlo. Entonces, ahí empezamos a tener un problema ya. Porque hay gente que dice, no sé, yo veo siempre, pero entonces tenemos, en el fondo, hay reportes hay datos de avistamiento, pero en el fondo probablemente son la punta del iceberg de la realidad. Generalmente en la zona costera o en el interior, ¿dónde encontramos la vinchuca? Acá principalmente... ¿O hay alguna comuna que sea como la comuna vinchuca, por decirlo de algún modo? Mira, acá principalmente hoy día yo diría que son las zonas más rurales, ¿ya? La zona cordilleranas de la región, ¿ya? Ahora, al sur están apareciendo de nuevo estos bichos, pero como te digo, conocemos la punta del iceberg, porque hay casos de avistamientos, por ejemplo, en la higuera. Nos contaban, por ejemplo, la Seremi Salud que realmente la gente los reporta, realmente no. Entonces, como que la información que tenemos no es tan clara, pero igual esto crece también en climas húmedos, por ejemplo, pero entiendo que acá en la región principalmente se da en la zona más rural, que es la zona más cordillerana, más sur también. De hecho, que tiene que ver, que lo puedo contar después, las comunas que están más afectadas son como las comunas del sur cordillerano de la región, de Limarí, Choapa principalmente. ¿Y de qué manera resolvemos o de qué manera podemos buscar soluciones para ello? Es una gran pregunta. Mira, ahí la Seremi Salud está haciendo un trabajo enorme acá en Coquimbo, porque, hay varios frentes. Todas las mujeres embarazadas de la región de Coquimbo, no de Chile, de la región de Coquimbo, se hacen el test para Chagas. Cuando uno se embaraza y uno le hace quienes me escuchan sabrán que uno le hace una batería de exámenes para ver enfermedades, ITS, de transmisión sexual y un montón de cosas, y ahí se incluye Chagas. ¿Por qué? Porque le contaba que la transmisión principal es de madre e hijo, ¿cierto? Entonces uno pesquisarlo ahí, porque ahí empezamos a ver también, de repente hacer un estudio de casos, de repente si uno tiene un pariente o el lugar donde uno creció, el papá, el abuelo, qué sé yo, tiene Chagas, habría que hacer un estudio ahí, ver si esto pudo haber sido transmitido o alguien más se pudo haber picado, ¿cierto?, en el pasado. Entonces esa es la principal fuente hoy día, la principal blanco hoy día. ¿Por qué? Porque la Seremi Salud lo contaba hace poco, nosotros en la Universidad de Alba hicimos como una jornada de sensibilización de Chagas, la semana pasada, de hecho, y nos contaban que si tú detectas Chagas el primer año de vida del bebé, lo puedes curar. Después se avanza un par de años, todavía puedes hacer algo importante. Pero si ya lo detectas cuando la persona ya tiene, no sé, se contagió, por ejemplo, durante el embarazo, y lo detectas cuando tiene 20 años, 30 años, ya las posibilidades de hacer algo van disminuyendo. Y qué decir ya cuando tú llegas a los 80 años, que hay gente que tiene, por ejemplo, megacolon, tiene problemas hepáticos, cardíacos, qué sé yo, y ahí ya salvar a la persona no se puede. Entonces hoy día primero apuntamos a eso, a la detección temprana. Y ahí la Seremi Salud está haciendo una tremenda campaña de sensibilización de la enfermedad, tanto a nivel de las universidades. De hecho, ha firmado convenios con universidades, por ejemplo con la Universidad del Alba, un convenio para promover la educación en el tema. No solo de la población, que hay un conocimiento, sino que también de los profesionales de salud. Porque ahí también el Seremi hay una deficiencia ahí. Claro, porque de hecho Seremi decía hace poco, el sello de los médicos y médicas de acá debería ser Chagas y viaridosis, que son dos enfermedades parasitarias que son muy de la zona. Porque ¿qué pasa? Que si viene un médico de Santiago o viene de los lagos donde conocen más, por ejemplo, el Anta, es poco probable que conozca el Chagas. Sí. Entonces es poco probable que si ve ciertos síntomas, a lo mejor diga, voy a derivar a esta persona. Entonces hay un problema también ahí que te deriven a hacer los exámenes. Entonces hay toda una campaña para formar los futuros profesionales de salud y también la población que sepa, por ejemplo, que si pilla el bichito tiene que denunciarlo. Si tiene ciertos síntomas, o sea, alguien en su casa que tenga Chagas, también tiene que hablar con el médico. O si tú crees que te picó en la vinchuca el fin de semana en un terreno, deberías también consultar. Entre antes uno consulte, mejor.
Porque aparte tú me comentabas, Marce, un poquitito así como fuera del micrófono, que la higuera, por ejemplo, tiene muy poquititos casos y eso Sí. no se sabe si es justamente como por desconocimiento de las personas, porque yo creo que en términos generales conocemos mucho más sobre el anta que sobre Justamente. la enfermedad de Chagas. Justamente, mira, yo veo datos, estos son datos públicos, ¿eh? Están en el MinSal, por ejemplo, y nosotros vimos que si tú ves las defunciones en la higuera, hasta el año pasado, hay, creo que es 0, o muy bajita, casi nivel mínimo. Eso no puede ser, por Chaga. Eso es casi imposible que sea así. Y también si tú ves la cantidad de casos notificados, o sea, gente que se detectó, que está viva ahora, me refiero, también muy bajo, en años. Yo me acuerdo que la Seremi de Salud otro día hablaba así como de 10 casos de muchos años, lo cual no es posible estadísticamente. No es posible, además que tiene mucha ruralidad esa comuna. Entonces hay un tema ahí de derivación hacia los exámenes, de educación de la población, y el tema de la ruralidad lo que hablamos de nuevo fue un poco el tema de cómo está estructurado el territorio de la región. De repente no nos ayuda mucho en esa conexión necesaria para informar a la población sobre la enfermedad, hacer promoción de salud y educación. Entonces ahí también tenemos un desafío, varios actores en el tema. Dijiste algo súper interesante. No hay casos, pero eso no es posible. Es que muy poco probable. ¿Cómo uno puede...? Porque desde la ignorancia uno ve una estadística y dice, la higuera no tiene casos de Chagas. Entonces no hay Chagas. No está ahí focalizado. Está, no sé, en Montepatria. O Digamos está que en Los Vilos. es posible, pero es poco probable. Ya. Poco probable, porque si tú ves, porque toda la región, todas las zonas rurales tienen alta cantidad de Chagas. De hecho, si tú ves la cantidad de defunciones, por ejemplo, están más hacia el sur de la región, Limarí-Choapa, no sé, Río Hurtado, por ejemplo, y por la ruralidad, y porque yo les decía, o sea, si consideramos que en Chile en los 80 había muchas construcciones de adobe, qué sé yo, que estaban llenas de bichos, es poco probable que hayan tan pocos casos allá, pero tiene que ver con un tema justamente de lo que hablamos, de acceso a la información o también el diagnóstico a cierta edad. Mucha gente cuando se fallece o ya hasta en las últimas no enteramos que tiene el Chaga. Entonces esa gente que probablemente se contagió en los años 80. Ahora el tema es la detección. Ahora, hoy día entiendo que se detectan algunos casos, por ejemplo, en mujeres embarazadas, por ejemplo, gente más joven. Pero gente que está falleciendo, como te digo, hasta el año pasado el reporte era 0. Es probablemente gente que a lo mejor falleció de megacolon, por ejemplo, o tema hepático, y no le hicieron el test como para haber descartado que tenía Chaga. Entonces hay un tema ahí. Eso igual te quería preguntar, Marce. ¿Cuáles son como los principales síntomas o qué enfermedades puede desarrollar una persona que esté, digamos, con la enfermedad de Chagas hoy día? Y por otro lado, ¿cuáles son como algunos, quizás como elementos ambientales que no colaboran mucho a que este tipo de vinchucas, no le voy a decir bicho porque también... Vinchucas, sí me van a pegar. Vinchucas. Sí, perdón. Un saludo a mi profe de biología ahí que le decíamos el vinchuca. ¿Qué elementos del ambiente nos puede ayudar a disminuir quizás no sé si el contagio, ¿verdad? Porque llegan, te pican, pero que nos puede ayudar como a proteger, a lo mejor, no sé, en el caso de Anta es condiciones ventilar, climáticas, sí. Claro, ¿qué elementos, digamos, puede ayudar a disminuir ese riesgo? Sí, ahora de los síntomas, que todo depende, porque depende si tú haces un cuadro agudo o haces un cuadro crónico. No toda la gente, lo que yo entiendo, eso lo puede explicar que será alguien mejor de la salud, pero no todo el mundo pasa por cuadro agudo, ahí está el problema. O de repente el cuadro es muy mínimo y pasó y ahí esto puede quedar años. Entonces hay gente que tiene cierta inflamación, el rash, o sea, lo típico que te pica algo, ¿cierto? Algunos síntomas pueden ser hepáticos, por ejemplo. Dolor de cabeza. Claro, ese tipo de cosas. Si tú sabes que algo te picó y tienes algunos síntomas extraños, deberías consultar. Ahora, a nivel crónico hay gente que termina falleciendo, creo, si no me equivoco, las estadísticas son que el grueso fallece de temas cardíacos, por ejemplo, temas hepáticos también, inflamación al hígado, colon inflamado, full. Entonces, tú puedes generar varios cuadros a nivel crónico. Ahora, ¿cómo prevenirlo? Eso me preguntaba, pero sí. ¿Cómo prevenirlo? Bueno, la Seremi de Salud nos decía otro día, por ejemplo, si tú estás en una zona rural y tienes gallineros, tú deberías revisar tus gallineros por lo menos que una vez a la semana. Porque ese es el foco del bicho, del insecto, perdón. Tiene que ver con la limpieza también, con el no te aseo. enteraste. Entonces, porque puedes tener 1 o 2 dando vueltas y después ya a la semana ya esto se multiplica. Y después, cuando tú te enteras, cuando ya los pillaste en tu casa. Y de ahí ellos van, la Seremi va a tu casa y hace un estudio y dice, mira, el foco viene del gallinero, por ejemplo. Pircas, casas de adobe, ahí ojo. Pero sobre todo los que tienen animales, locales así,
Así que este bicho le gusta ese tipo de lugares. Ahora, como yo les decía, hoy día la transmisión principal es madre-hijo. Si uno tiene un papá, un pariente en la casa que tiene Chagas, ahí hablar con la Seremi de Salud y ahí se debería hacer un estudio de caso. Ya, sí o sí, para ver si es que hay alguien más que se podría haber transmitido en forma vertical, o que alguien más se contagió a lo mejor, que también lo picó el bicho y no se enteró, porque a lo mejor todos los que vivieron en la misma casa, por ejemplo. Ya, si yo vivía en la misma casa donde, no sé, mi abuelo hace 10 años se contagió de Chagas, a lo mejor igual debería hacerme el test, porque puede que esté silente la enfermedad, por ejemplo. Esto es una enfermedad silente también. Y por eso yo digo que conocemos la punta del iceberg en realidad, porque, claro, lo que les decía, yo puedo haber crecido en un lugar en que había vinchuca, me picó, no me enteré, y cuando tenga 70 años a lo mejor me voy a enterar por alguna otra patología. Y esa información que tú nos estás entregando, por ejemplo, o de qué manera uno puede limpiar, cuidar, asear, no sé qué, que esa estrategia, ¿se entregan a la comunidad? Claro, mira, ahí la Seremi de Salud hace un trabajo enorme en eso. Yo creo que falta más difusión, como por ejemplo, como tú decías, conocemos súper bien el ANTA. Es un buen ejemplo. El ANTA yo creo que ha tenido más, no sé, ha tenido más prensa, quizás porque es una enfermedad de que se da harto el contagio en verano, cuando salimos de vacaciones, que las cabañas más ventiladas. Quizás el Chaga, donde una enfermedad que tiene un enfoque más regional, pero donde tiene una prevalencia más regional, a lo mejor nos ha faltado, le hemos dejado un poco huérfana quizás, pensándolo a nivel de autoridades centrales. Pero acá la Seremi de Salud está haciendo un trabajo enorme en eso. Yo creo que a ellos les faltan manos y por eso es tan importante lo que están haciendo ustedes, por ejemplo, ahora hablemos de eso. Yo les contaba que ellos igual han firmado convenios con universidades para ayudar a promoción de salud, contribuir a la educación de la población, formar mejores profesionales. Pero claro, les faltan manos. Y la región también, la forma que está en nuestro territorio, nos ayuda de repente, y este equipo me habla un montón de cosas, o sea, nos ayuda mucho en la conexión, o sea, esa conexión que tenemos de repente nos ayuda mucho a llegar a las zonas rurales, o sea, a veces nos quedamos mucho en iniciativa y hacemos con nada y charla y cosas, y nos quedamos siempre en La Serena, Coquimbo y Ovalle, porque un tema de costo y todo. De hecho, justamente nosotros este es un mini proyecto que estamos trabajando con una colega de la universidad, con Diana Leiva, que ella es doctora y académica de veterinaria, y yo soy de medicina, entonces tenemos un enfoque transdisciplinar. Con ella justamente, como parte de este proyecto, queremos ir a la higuera, fecha por confirmar, en septiembre probablemente, estamos gestionando ahí una actividad, justamente para hacer una actividad de promoción con la comunidad allá. Por lo mismo que conversamos ahora, porque la Seremi de Salud nos decían, es posible, pero es poco probable que no hayan más casos allá. Entonces, un poco más para hacer educación. Entonces, ahí, como te digo... Y yo creo que ahí van a salir casos al tiro. Que aparte... Conversando. Es que la gente va a comprender cuáles son los elementos que quizás ellos lo han visto, le ha pasado, quizás, como tú decías, ciertas enfermedades o ciertas dolencias que ellos creían que era otra cosa y que con la enseñanza o educación que ustedes le van a entregar se van a dar cuenta que efectivamente es Chaga. Puede ser. Entonces... Y además convengamos que la higuera es como bien rural, dentro de la rural. y dentro de la región está como bien dejada de lado también, así como a nivel, como dices tú, pareciera que la región parte un poco acá en La Serena, y lo hemos mencionado también en otros programas, ¿verdad? Parte en La Serena y termina en La Serena en las compañías un poquitito más allá. Entonces hay más territorio allá. Y claro, efectivamente tiene que ver con esto de dónde ponemos los ojos, las autoridades, ¿verdad? Dónde ponemos los ojos. Y principalmente se entiende que, claro, La Serena, Coquimbo y Ovalle, por un tema también de habitantes, de número de habitantes. Claro. O sea, ahí al tiro llegas a un gran número, ¿verdad?, de la población a nivel regional. Pero no debemos olvidarnos de otros territorios que no están tan lejos y que tienen menos habitantes, pero la gente está y la gente se enferma. Entonces, por desconocimiento muchas veces es importantísimo hacer este tipo de campañas. Sí, y bueno, y hacer el esfuerzo tanto de recursos humanos y económicos para llegar, porque claro, es verdad que es caro de repente, o ir por el día, por 2 días, no sé, de aquí a Salamanca, por ejemplo, pero ahí está un poco los esfuerzos de las universidades, por ejemplo, porque esto repercute a varios niveles. Por ejemplo, si tú piensas en las rotaciones clínicas, todo ese tipo de cosas de los estudiantes de carreras de salud, a veces, claro, es más fácil los que damos las conurbaciones porque pueden ir por el día, ¿cierto? Es más fácil arrendar el bus y todo eso, y eso va llevando una cadena de cosas. Entonces, ahí también está el llamado de poner recursos para que podamos llegar más a las zonas rurales, que es donde más falta promoción de salud, justamente.
¿Y ese llamado quién es? Yo creo que aquí hay varios actores ahí. Para que le digas a tu cámara. Aquí hay varios actores. O sea, yo creo que están haciendo un esfuerzo enorme desde el MinSal, la serie Mi Salud en eso. Pero claro, siempre van a faltar manos. Y ahí yo creo que las universidades, los medios de comunicación, por ejemplo, las radios locales, tomar estos temas y potenciar justamente la educación, la promoción en ¿Sabes que la otra vez tuvimos una invitada que tiene un restaurante en Chungungo? Y ella nos contaba que de repente van las autoridades a hacer acciones como esa, pero no se vinculan con ellos hasta el momento que llegan. Entonces, de repente ellos que tienen la posibilidad quizá en un restaurante de colocar carteles, de enseñarle a la gente, de explicarle que es donde llega el turista, donde llega la gente, de algún modo es un foco social. Ella lo que pedía era que las autoridades, o que ustedes mismos, cuando vayan a estos lugares, los contacten antes. Claro. Para ellos estar preparados, atenderlos bien, y además que ese espacio que finalmente debiera ser lo más productivo posible, por tiempo, por recursos, como dices tú, sea ganado, que gane la comunidad, que ganen ustedes, y gana finalmente el país. Si nosotros tenemos menos enfermos, al final redunda también en el trabajo, porque esa persona tiene que ir a trabajar, redunda en su familia, o sea, hay un montón de factores externos de esa problemática, de esa enfermedad. No, y tú decías, esto es un tema de salud pública, porque lo que decía hace un rato, si esto se detecta el primer año de vida, tú te puedes curar de la enfermedad, pero a la medida que empiezan a pasar los años, las posibilidades van bajando, de secuela y todo van aumentando, entonces creo que, bueno, pasan muchas enfermedades. Aunque esté el programa, no todas las embarazadas hacen el test también. Ahí vamos a hablar quizás qué pasa ahí, pero entonces si le decimos a las personas en zonas rurales que usted está embarazada, que si tiene que hacerse la batería de test, o dígale a sus cercanos que lo haga, estamos ayudando. Entonces, pero es un buen punto, ¿eh? A veces uno no piensa en eso, a veces uno piensa como en las juntas comunitarias, qué sé yo, pero no piensa, por ejemplo, en restaurantes locales que conocen a todo el sector también, es un buen punto. Y que, ojo, va mucha gente que también tampoco es de la región, sí, pero pasa por ahí. Entonces también está propensa, digamos, al riesgo. Así que te vamos a pasar el contacto ahí, Marce, de Macarena Olivares. Un saludo para ella también, que la vamos a ir a visitar próximamente al restaurante. Nos invitó, así que le vamos a cobrar ese vamos a ir a cobrar castillo de Congre. Es un poco bonito, un buen paseo para ir, un poco para el día. Así que, sí, es lindo. Sí. Luego estaremos por ahí. Sí, prontito. Oye, harto de qué hablar, porque justamente esto se enmarca también como en esta prevención de la salud, ¿verdad? Y hemos hablado porque, bueno, principalmente en el programa En Sintonía Humboldt, trabajamos o conversamos sobre temas medioambientales relacionados con el territorio. Pero no siempre nos enfocamos, digamos, como cosas externas, pero no siempre nos dedicamos a trabajar quizás sobre temáticas como esta, que tiene que ver con la salud de las personas. Me parece tremendamente importante que lo podamos tocar, porque efectivamente, como estamos conversando, puede ser un factor de riesgo para las personas que están allá y que no sepan. Y yo creo que eso debe ser como de lo más terrible de todo, es no saber que tienes la enfermedad, porque por último la tienes, te puedes tratar. Claro. Entonces, ahí hay varias cosas asociadas. De hecho, hace 2 días, tuvimos una reunión, no sé si lo hemos conversado acá antes, pero todas las regiones de Chile hay un consejo que se llama Consejo CTCI, que significa Consejo de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Eso depende del Ministerio de Ciencia y hay varios actores, sociedad civil y varias instituciones del Estado. Y hace como 2 días participé en un encuentro que hubo acá y hablábamos justamente de la región de Coquimbo. Y que la región de Coquimbo, por ejemplo, dicen los expertos, yo soy inmunóloga de formación, pero los que trabajan en el cambio climático, es una de las más afectadas probablemente por el cambio climático. Ya ahí podemos hablar en varios efectos, pero porque el tema de la sequía, ¿cierto?, ha provocado, ¿cierto?, que gente deje sus lugares de trabajo, los temporeros, por ejemplo, gente que se ha desplazado, se habla de los migrantes climáticos, ¿cierto? Sí, Montepatria, por ejemplo. Entonces, hay varias cosas asociadas ahí, porque si tú tienes gente moviéndote por la sequía, también eso también te va generando que ciertas poblaciones vayan quedando un poco más aisladas también y sea más difícil llegar con educación, con promoción de salud también. Hay un tema que yo les decía, la gente, si ustedes ven la estadística, que fallece hoy día principalmente gente de la cuarta edad. Entonces también hay un tema también ahí, que hay gente que está quedando en la zona rural de cuarta edad, más difícil de llegar a ellos. Entonces se produce que estas poblaciones terminan siendo más vulnerables también. Y eso, como que todo eso va apalancado en el fondo. Entonces el tema del envejecimiento, la sequía. Ahora yo te contaba en off que nosotros
esto no se sabe bien, porque lo queremos estudiar. Sospechamos que puede haber alguna relación, pero tenemos que estudiar. Lo que sí, o sea, hay que estudiar las cosas antes de decir. Si es que hay alguna relación entre el cambio climático y la forma que la región se ha afectado y la sequía con la aparición de vinchucas o el avistamiento en la zona sur de la región. Queremos investigarlo. No sabemos Pero todavía. es buen buenísimo, tema, es buen tema. buenísimo. Queremos mirar esos datos, porque responsablemente no puedo decir si eso es así o no, pero creemos que podría ser que esté pasando alguna forma también de parásito. Entonces, todos esos temas también va todo finalmente de la mano. O sea, el cambio climático, la forma en que ciertas poblaciones van quedando un poco aisladas, ¿cierto? Y cuando son sectores turísticos o lugares donde la gente se va moviendo, que es lo que en algunos casos pretenden sectores de la comuna de La Higuera, como, no sé, Punta de Choclo. Claro, sí. Incluso un poquito más allá, Chañaral de Aceituno también, que es la región de Atacama. Estas personas que llegan ahí quizás pueden tomar el vector o la enfermedad o el problema asociado y trasladarlo a otro lugar. Claro, y llevarse a otro lado. Entonces, sí. quizás también la educación para ellos, no solamente para la gente que vive ahí, sino que también para el turista, para la gente que llega y que recorre ese lugar, que en algunos momentos, nosotros una región turística, en algún momento es bastante la gente que va a La Higuera. No, y también hay gente que trabaja, por ejemplo, en temas mineros también, o proyectos de que se ven expuestos al insecto por el trabajo en terreno mismo. Mira, tienes razón, no habíamos tocado ese tema. Entonces igual hay un punto ahí. Yo tengo un caso cercano también de alguien que pensó que tenía chagas, pero menos mal que no tenía. Pero creyó que lo había picado, probablemente lo picó una vinchuca, pero al final no tenía chagas, menos mal. Pero claro, o sea, el fondo de estar en terreno trabajando ya es un riesgo ahí. O sea, yo siempre pienso cuando veo de repente casas, sectores rurales, gente que se compra en terreno así, yo digo, le digo a mi marido, yo no viviría ahí porque eso de estar lleno de vinchucas, así como que no, al lado de Pirca, yo de verdad fumigaría primero, no sé, pero yo inmediatamente pienso en eso, porque digo, no sé, Cerro Grande, por ejemplo, me acuerdo de gente que me comentaba hace años atrás, avistamiento de vinchuca, porque está como hoy día nos estamos yendo cada vez más lejos, ¿cierto? Fundo la varilla. No sé. no para querer matar a nuestros amigos que andan en terreno. Pero está bien, hay que decirlo. Pero nos vamos cada vez más arriba del cerro y acá de repente uno ve también gente viviendo en zonas superáreas que tienen que llevarle agua, que no es, bueno, igual complicado. Lo más lejos de la ciudad, pero claro, están esos riesgos también asociados. Entonces, ojo también ahí donde nos estamos yendo a vivir también. O sea, insisto, si vemos una vinchuca, hay que agarrarla y llevarla al Cefam o al SAC, cualquier centro de salud y denunciarla para que le hagan un estudio. Para si está el parásito o no. Oye, tenemos por ahí como mostrar una imagen vinchuca. de la vinchuca. Va a aparecer mi profe de biología. No, tenemos una vinchuca por ahí. Mira, ahí puse una. no, un saludo para mi profe de biología. Jaime se llamaba. Jaime Vinchuca. Ahí puse una imagen y de hecho también hay un video que traje que de la Seremi Salud, que sería no de nosotros, de la Seremi Salud, que lo están pasando ahí para que lo puedan compartir. Que este video de la Seremi Salud lo ponen en sus redes sociales y es muy bueno, que explica justamente los síntomas, dónde está, dónde se esconde la vinchuca en el día y todo. Bien, justamente lo que está mostrando, pues las casas, los gallineros, entonces ahí también. Tiene como pintitas amarillas. Sí. Ahora uno lo confunde con hay otro insecto que no me acuerdo cómo se llama, pero le dicen chinches de repente. Yeah. Que se confunden mucho. De hecho, en una charla que estuvimos con la Seremi Salud nos llevaron el bichito. Entonces ahí uno decía, claro. Pero el clásico es que tiene como es alado y tiene como estos bordecitos con pintitas amarillas. Esa es la vinchuca. Y es alado, yo creo es decir, que lo vuela. hemos visto millones de No veces, vuela, pero... creo que no vuela, solo es alado. Es alado, pero creo que el viento lo ayuda a moverse de un lado para otro. No es que ande volando como las moscas, sino como que el viento... ya, planea. Planea, parece, sí. Oye, es que tiene mucha relación. El último invitado que tuvimos, un cariñoso saludo también ahí a Cristian Bustos, nos comentaba justamente lo mismo, que hay un montón de organismos, microorganismos, ¿verdad? Cosas muy, muy pequeñas que uno no puede ver, pero que también se desplazan con el viento. Finalmente todo tiene que ver ahí como una cadena, ¿verdad? Sí. De cómo realizamos todas las acciones en la vida, porque efectivamente ya nos quedamos sin terrenos, por ejemplo, sin suelo acá para construir en lo que es la Serena Coquimbo. Las personas empiezan a salir un poquitito más al exterior de los centros, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con eso? Justamente lo que indica acá la Marce, que es nos vemos expuestos a otros riesgos que no teníamos acá en la ciudad, o que quizás está un poquitito más controlado. O que no sabemos. O que no sabemos. Sí. Entonces, justamente el interiorizarse, ¿verdad? El conversar de esto, el conocer cuál es el bichito de la vinchuca, puede reducir, yo creo, harto el número de contagios, quizás, o más que el número de contagios, en realidad, el tratamiento, porque como decía, si uno se da cuenta pronto,
que te picó la vinchuca, ya por lo menos puedes ir y hacerte el examen. Sí. Que ahora que lo pienso, todos en la región, todos los habitantes de la región deberíamos hacernos cada 3 años. Expuestos, todos De hecho, mira, estamos expuestos. Un dato importante que lo decía la Feremi en una charla que hicimos hace poco, es que yo les decía que todas las embarazadas se hacen el test acá, en la región, eso no en todo Chile, en nuestra región, creo que también en Atacama. Y entonces, principalmente hoy día, como yo les contaba que la transmisión es vectorial, madre-hijo, las mujeres en edad fértiles son potencial foco de infección o de transmisión. Entonces nos decían, bueno, todas las mujeres fértiles en la edad fértil de la región son hoy día potenciales, estén contagiadas de la enfermedad de Chagas. ¿Por qué? Porque nosotros crecimos, bueno, no es nuestra edad, no tengo problema, pero claro, yo nací en el 84, por ejemplo. Entonces, claro, yo vivía acá en una época en que Chile todavía no estaba libre de transmisión vectorial por picadura del bicho, cuando habían casas llenas de vinchuca. Entonces, todas quienes crecimos acá, desde mediados de los 80 en Capaz que adelante, tengan la vinchuca. potencialmente podemos tener enfermedad de Chagas. Entonces, todas las mujeres que hoy estamos en edad fértil, es probable que nos hayamos contagiado del mal de Chagas cuando éramos en la infancia o nuestras madres, qué sé yo. Entonces, por eso es importante ahí el tema del test si nos embarazamos. O sea, bueno, uno igual se lo puede hacer también si tiene, como les digo, algún familiar, qué sé yo, igual se hace. Pero la embarazada sí o sí se hace para tratarlo justamente por el niño que viene o niña que viene en camino. Oye, unos datos que nos trajo la Marce, pero como siempre. Tremendo. Impresionante. Oye, y este capítulo lo vamos a hacer además al revés, porque nos falta una parte, Rodrigo. ¿Qué nos faltó? ¿La historia de la Marce? Sí, efectivamente. ¿Por qué Porque está ya hablamos estudiando de el la mal de vinchuca. Ya hablamos sobre la vinchuca, ya hablamos sobre la enfermedad de Chagas, pero siempre partimos, y eso nos saltamos contigo, porque te conocemos, Marce. Entonces ahí yo creo que nos confundimos, ya eres de la casa. Pero siempre partimos cuando presentamos a nuestros invitados preguntándoles de dónde viene su interés por lo que estudiaron o lo que hacen el día de hoy. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Pero el tema de la vinchuca en particular? ¿O No, el el tema general? personal, claro. ¿Qué te hizo decidir como, ya, voy a ser científica, voy a dedicarme a las ciencias? Marce Ciencias ahí en Instagram. Marce Ciencias en Instagram. Igual he publicado hartas cosas de maternidad últimamente, que hace un año, 9 meses, casi 10 soy mamá, pero harto de ciencia, no he perdido mi línea de ciencia. A ver, yo de chica me visualicé como una científica loca, así como que pescando tubos, no sé, haciendo explosiones, era como mi sueño. Probablemente tuve influencia de, bueno, mi abuela materna es física, mi papá era académico también de la Universidad de La Serena. Yo creo que por ahí también tuve una beta un poco de la academia, de la ciencia. Y cuando yo estaba en cuarto medio, creo que tú te acuerdas también, tercero cuarto medio, fue el tema de la oveja Dolly, la secuenciación del genoma humano. Hubo como grandes hitos en la historia de la humanidad en ciencia en ese rato, entonces como que eso me motivó aún más a estudiar. Entonces yo estudié bioquímica, que hoy día yo creo que es una carrera que se conoce más que en esos años, aunque todavía es desconocida. Y la gente dice, ¿qué es eso, bioquímica? Yo salía a bailar, me acuerdo, y me decía, tú estudias bioquímica, y biología química, ya, pero ¿qué? Al principio vi la malla, eran como 15 químicas, pero claro, el fondo es una carrera que nos permite ver como a nosotros lo que nos interesa es como el enfoque muy molecular de todo, el por qué de algo, así como a nivel ya. Justamente ya, el Chaga, cómo se produce, pero a nivel ya estudiamos la molécula involucrada en cómo se gatilla la enfermedad. Así que de ahí parte un poco mi historia. Yo después, bueno, tuve la suerte de... Bueno, yo soy de acá de la zona, entonces me fui a Santiago a estudiar, estuve ahí, hice mi pregrado. Y cuando terminé la universidad tuve la suerte de que se lanzó las becas Chile, de doctorado y de magíster. La suerte porque es una beca que, a diferencia de las anteriores, te pagaba el curso de inglés. Como ustedes saben, la buena parte de la gente en Chile hablamos muy mal inglés, porque la formación... Me incluyo. Es que Nos yo creo que incluimos. es un grupo de élite en realidad que tiene un inglés, pero me refiero a hablar inglés. Una cosa que te pasa en inglés en el colegio y otra es... Tú no puedes leer inglés, pero no es lo mismo. Pero dar una charla, una clase en inglés afuera y desenvolverte es otra cosa. Entonces, Si me hablas, entiendo. A ese nivel de inglés. Si me hablas, entiendo. Claro, pero dar una charla... Si qué me sé hablas yo. lento, entiendo. Entonces esa beca te paga el curso de inglés y es una tremenda ventaja y también te ayuda a disminuir brechas también económicas, porque ¿quiénes son los que hablan inglés en Chile? Generalmente son de ciertos colegios, qué sé yo. Entonces eso, bueno, en resumen me fui 4 años a Australia a estudiar, hice mi doctorado, después quise seguir un rato en el mundo y afuera y me fui al otro lado al frío, me fui a Berlín 2 años más, de ahí volví a Chile ya el 2017 a Santiago un rato y después, bueno, pasaron varias cosas en mi vida, incluido que conocí al amor, así que también me devolví a La Serena. No pensé que me iba a volver a La Serena a trabajar, pero que no se iba a dar también, porque igual es más difícil acá en ciencia.
Así que ahí me vine para acá y estoy, bueno, hace 3 años en la Universidad del Alba, soy académica ahí, y también estoy en la Universidad de La Serena hace como ya, hoy cuánto ya, 5 o 6 años haciendo comunicación pública en la ciencia también, así que hago divulgación también por las mañanas y hago docencia por las tardes en la Universidad del Alba, así que estoy haciendo un mix ahí, que ambas cosas confluyen, sí, ¿eh? Trato de aplicar las cosas, así que eso es un poco está interesante eso de comentar un poquito de ciencia acá, ¿cachai? Pero no me refiero a la invitación tuya, sino que me refiero a lo que comentaste recién, esa divulgación, como esos, yo me imagino unos tips de ciencia que pudiéramos de repente tener acá en el programa. Sería notable hacer algo en conjunto ahí. Y que siempre la ciencia está en todo. Entonces, un poco yo creo que el desafío que tenemos, quienes estamos, yo estoy un poco en el puente ahí, acercar el conocimiento científico a quienes hacen comunicación como ustedes. Porque a veces pasa que esto ha mejorado harto, ¿no? Pero hace un par de años atrás todavía eran mundos medio que no se querían mucho. No se miraban muy bien entre ellos. Entonces, como que los académicos más antiguos decían, no sé, me entrevistaron 1 hora, me sacaron una línea en el diario, o me sacaron mal. Y la gente de comunicación decía, no, si los académicos tampoco saben comunicar, hablan muy técnico, me mandan un paper. Entonces ahí falta un poco esa... Sí, y lo otro, buscar espacios, Marce, donde los comunicadores o el programa en sí mismo de verdad le interese profundizar. También. Porque hay algunos que en realidad no les interesa, no sé, la nota dura, quizás sacar roncha, o salir en la portada con algo complejo. Nosotros acá en nuestro programa, siempre lo hemos comentado con Carla, a todos los auditores, es que el programa es en positivo, no es en negativo, no entregamos información negativa para que la gente se vaya triste, achacada, no, todo lo contrario. Noticias buenas, interesantes, y generalmente con gente como tú, que tiene información con datos duros, entonces que no nos vamos a equivocar cuando entreguemos la información. Sí, eso es importante. Yo creo que en general los medios han tenido una apertura hacia la ciencia, pero sí pasa lo que tú dices. O sea, de repente cómo se trata la noticia es un tema. Entonces, no sé, la pandemia, claro, veíamos científicos, médicas en matinales, lo para nosotros era una maravilla, la comunidad científica era un sueño hecho realidad. Pero claro, también a veces pasaba que como que te bombardeaban con información todos los días de qué vacuna va a salir, de cuántos muertos, y al final era como una... Tú estabas como en alerta todo el día, era una cosa tan negativa, todo relacionado a la pandemia, un estrés terrible. Entonces, cómo se dé la noticia, yo creo que eso es importante igual. Y como lo que dices tú, buscar la portada nomás, o el clickbait, ¿cierto? El titular bonito que la gente me cliquee en la... Sí, y también que existe mucha como tergiversación de la información. Entonces esa otra. Aquí invitamos, y nosotros siempre le decimos a usted, señora, señor, que nos está viendo en su casa en este momento ahí en la televisión, que conecta YouTube a la televisión para ver este programa, pero sí es la información de primera fuente, de personas que se dedican a estudiar estos temas y que no tienen un interés detrás más que el propio trabajo muchas veces. Entonces es súper bueno eso mismo de contrastar información. Así que es. Sí, yo creo que las universidades tenemos un rol súper importante. Y nuestro trabajo finalmente es, aparte de formar estudiantes, es llevar el conocimiento a la población, a distintos tipos de audiencia, o sea, el impacto social de lo que hacemos. Eso es finalmente nuestra labor en la universidad. Entonces, yo creo que ahí se ha mejorado harto, pero creo que hay mucho todavía que hacer justamente en llegar a varios tipos de audiencia, así que le agradezco igual mucho por el espacio hoy día, porque faltan oportunidades como esta, y como dices tú, de conversar tranquilamente también el tema, no de repente apurado, una cuña de 1 minuto y uno dice cualquier cosa de repente también. Sí, no nos interesa eso a nosotros. Oye, gracias Marce por habernos acompañado, y cuéntale allí a tu cámara algún mensaje final para quienes están viendo este capítulo. El llamado, para información fidedigna, las redes de la Seremía de Salud están haciendo una tremenda campaña de divulgación, porque también, están haciendo de repente rotaciones, por ejemplo, en algunos CESFAM o lugares públicos están haciendo testeos también. Testeos también. Entonces uno cree que tiene alguna sospecha algo, y ir también, entonces siempre están publicando, vamos a estar en tal CESFAM y todo. También, como les decía, como Universidad del Alba hemos hecho algunas campañas estamos haciendo, mejor dicho, hay otro trabajo que se viene ahí de divulgación, tanto en redes sociales. Queríamos ir a la Higuera prontamente a hacer una actividad ahí. Entonces, pero el llamado a informarse en fuentes fidedignas, y lo digo porque si usted googlea vinchuca, van a encontrar, os decía en la serie, muchos bichos que no son vinchuca. Entonces, pero igual ante sospecha, mejor agarrar el bichito y hacer la denuncia. Entonces, informarse en las fuentes, y ante sospecha, mejor consultar. Porque esta es una enfermedad silenciosa generalmente, así que ese es el llamado un poco a informarse y a actuar. Muy bien. Me gustó eso. Informarse y actuar. Las fuentes adecuadas, no de TikTok solamente.
No solamente. No Por solamente. favor. Bueno, agradecemos, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchísimas gracias, Rodri, por acompañarnos una vez más. Gusto verte, Carlita. Igualmente. Y gracias, Marce. No, gracias a usted por el Estuvo espacio. espectacular. Encantada de ir cuando quieran, así que muchas gracias. Recuerde que usted puede revivir este capítulo las veces que usted quiera. Si algo no le quedó tan claro, lo puede retroceder, adelantar, volver a mirar a través del canal de YouTube. En Esfenisco Chile también estamos en la red Comunales y puede escuchar estas lindas voces además en Spotify. Spotify. Ahí nos buscan como Sintonía Humboldt de Esfenisco Chile. Muchísimas gracias, nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao.